tardes, mi nombre es Milagros Barradas, eh, cumpliendo con la actividad asignada de la materia de ontología profesional del docente. Vamos a realizar este video exponiendo algunos puntos que tratan sobre lo que es el valor, la ética, la moral, las virtudes, los defectos del docente y los derechos de los alumnos dentro del aula. Vamos a comenzar dando un pequeño abreboca sobre lo que es el valor. Y podemos decir que el valor es la cualidad que se confiere a una cosa o a una persona, ya sea esta cualidad positiva o puede ser también negativa. Cuando hablamos de valor, hablamos de las características morales que son inherentes a la persona. Y es que cuando hablamos de valores, hablamos de todas esas serie de características que posee una persona como lo son la honestidad, la verdad y todas estas cosas. Hablando del valor, podemos decir que el, la rama encargada de estudiar este valor es la ética. La ética se encarga de estudiar todos estos valores que son no solamente inherentes a la persona, sino a los profesionales como tal. Esta ética es la que nos va a dar las pautas, las herramientas y todo ese camino a seguir por el cual debe transitar ese profesional. En este caso, hoy en día o en este momento podemos hablar de lo que es el docente. Hablando de esto, también podemos hablar de la moral. Es importantísimo la moral en el docente, ya que es, el docente debe ser de reconocida moral, o sea, mantener y obtener actitudes con las que él pueda desarrollar dentro del aula. Hablando de esto, del valor, de la moral y de la ética, podemos entender que todo esto nos lleva a un punto clave que son las virtudes que debe poseer un docente. Estas virtudes se ven muy relacionadas a lo que es el valor, a lo que es la ética, a lo que es la moral que debe tener esta misma. Y uno de los valores, una de las virtudes, perdón, que tenemos primeramente del docente es ser honesto en su labor. A nivel universitario es muy visto y muy conocido cómo muchas veces los docentes se inclinan hacia un pago pecuniario, un pago de dinero, para que un alumno pueda pasar la materia, pues lo que comúnmente llamamos soborno. Esto va en contravención totalmente de las virtudes que debe poseer un docente. Como segundo punto sobre las virtudes del docente, tenemos que el mismo debe ser altamente responsable. La responsabilidad, como sabemos, es un valor, es un código de ética que marca al docente. ¿Responsable en qué sentido? Responsable en un sentido general, siendo ya eh, llegando puntualmente a clases, cumpliendo con las actividades asignadas y todo este tipo de cosas que hacen que el docente tenga esa virtud y ese valor de responsabilidad. Otro punto muy interesante a tocar sobre lo que son las virtudes del docente es que sea innovador en sus estrategias. Quiere decir que no sea monótono al momento de dar una clase, al momento de estar alternando con sus alumnos, ya que esto es muy importante porque el ser innovador en sus estrategias, esto le va a permitir ampliar más y llegar con mayor reforzamiento el conocimiento a todos esos alumnos que están recibiendo ese conocimiento. Esto también trae como una de las virtudes del docente el ser creativo para enseñar. Va muy ligado a lo que es ser innovador en las estrategias. Y es que el ser creativo en enseñar es decir, salirse de la monotonía sin irse a los extremos. Es decir, que tengamos que plantear nuevas metas, nuevos modos de enseñar, no pararse frente al alumno y hablar, sino plantear estrategias que puedan ser divertidas para que este alumno pueda tomar todo ese conocimiento. Estas son las virtudes del docente. Pasando a otro punto, tenemos lo que son los defectos del docente, que son todo lo contrario a lo que son las virtudes. Uno de los defectos del docente que muy comúnmente vemos es el no estar preparado para la clase. Como veíamos en lo que es las virtudes, hablábamos de la responsabilidad, el no estar preparado en la clase trae como consecuencia una irresponsabilidad. No estar preparado para la clase trae muchas consecuencias, ya que el alumno no recibe lo que debería recibir. Entonces, comúnmente
no solo a nivel universitario, sino a nivel general. En la docencia pasa mucho que el docente no se consigue preparado para dar la clase, para dictar la clase, y difunde ideas erradas y lo que hace es confundir al alumno. Esto es uno de los defectos en los cuales recae el docente. Otro de los defectos que recae el docente es favoritismo entre los alumnos. Recordemos que muchas veces por nuestras relaciones humanas y nuestras relaciones de personas, de repente se puede conocer un alumno, se puede conocer otro, o de repente uno resalta más que otro. Esto no debería ser porque es donde incurre el docente en un defecto. No debe haber de favoritismo para ningún alumno, sino que siempre debe existir una imparcialidad, una igualdad para todos, para que todos sean tratados de la misma manera. Otro de los defectos del docente es tomar una posición de autoridad. Esto incluye aquella posición de autoritarismo donde el docente cree que todo lo sabe. Y es muy importante y debemos recordar que el docente siempre debe tener presente que puede aprender del alumno. No solo el alumno viene a aprender del docente, sino que el docente aprende del alumno y mutuamente es un ciclo de toma y dame. Yo te doy, tú me das. Y aprendemos mutuamente. Esto es uno de los defectos en los que recae el docente y cuando se pone en posición de autoridad, en no querer recibir ideas, en no querer recibir aquellas acotaciones de los alumnos. Hemos visto entonces, en resumen, lo que son los defectos de los docentes y lo resumimos en que el primero es no estar preparado para la clase, segundo es que haya un favoritismo entre los alumnos y el tercero es tomar una posición de autoridad. Ahora bien, otro punto a tratar en este tema son los derechos de los alumnos. Estos derechos de los alumnos tienen que ver primero con esa igualdad que debe existir y que anteriormente en el punto anterior lo mencionábamos, que debe existir un equilibrio. El alumno tiene derecho a ser tratado de igual manera a todos. Hay unos que tienen unas mayores capacidades que otros, pero sin embargo todos deben ser tratados de la misma manera. Al momento de corregir los exámenes, al momento de ser flexibles, todos deben tener un mismo trato. Otro de los derechos del alumno es el respeto por parte del docente. Es que debemos recordar que el docente en todo momento debe tener una actitud de respeto hacia lo que es el alumno, porque para poder recibir respeto se debe dar respeto. Otro derecho de los alumnos es el buen conocimiento que trae el docente, o sea, el derecho a recibir un buen conocimiento. Y esto se relaciona con lo que hablábamos anteriormente, el hecho de la responsabilidad. Ahí incluye el valor, la virtud de ser responsable, porque el alumno tiene derecho a recibir del docente el mayor conocimiento posible y a la mayor certeza. Siendo así, podemos concluir con todo esto que el docente como profesional debe hacer notar todos sus valores, todas sus virtudes. Debe tener en cuenta también todos sus defectos, porque aún y cuando este no debe mantener un ciclo repetitivo y recaer en esos defectos, debe recordar siempre que debe mantener sus valores como profesional para así alcanzar la meta deseada, que es impartir el conocimiento de una forma eficaz y efectiva. De esta manera finalizo con esta exposición y espero que les sirva de mucho. Me gustaría acotar que al igual que todos los participantes de este curso, vamos a ser prestos a ser docentes universitarios y me gustaría cerrar con una reflexión. Y es que debemos dar de nosotros el mejor servicio, debemos dar de nosotros lo mejor, debemos dar respeto, debemos dar honestidad, porque nosotros como docentes que vamos a ser impartidores de ese conocimiento a nivel universitario, debemos formar los mejores profesionales porque de ellos es que depende el futuro de esta sociedad. Muchas gracias, buenas tardes.